Oye, qué bien la tertulia esta noche porque tiene muy buena pinta. Mira que todos sabéis del tema de Rusia. Entonces, falta, a ver, tú dices que falta que entre Ljubljana, ¿verdad? Sí, sí, dijo que hoy ha tenido un día muy agitado porque ha estado en la SER y en la televisión también, y dijo que Vale, llegaba a casa y que se conectaba. Así que estará, entiendo que en breve. vale. Entonces, lo que podemos hacer es ir empezando y cuando se conecte ella, pues vamos. Sí, sí, que tiene cosas interesantes muy interesantes Sí, que contar, que ha sufrido en propia carne. De hecho, en el último viaje a Rusia que hizo, que tuvo que salir porque falleció su padre, por suerte tuvo la oportunidad de ir de reunirse con su familia. Ella vive a 200 kilómetros de Tula. Ella es muy cercana a Navalny, es muy crítica con el régimen de Putin y se enteró por un amigo pues, que estaba siendo investigada por la policía de allí. Pudo ujú. huir a tiempo y se salvó de que le pillase todo esto allí. Yo creo que en estas circunstancias es mejor vivir, de tener doble nacionalidad, es mejor vivir en España que en estos momentos que en Rusia. Sí, Así que eso creo que es bastante claro. Oye, bueno, pues empezamos, ¿vale? La idea es un poco, bueno, es hablar evidentemente de la guerra en Ucrania y de las diferentes derivadas, pero yo me gustaría empezar, si vamos a empezar un poco, cada uno haciendo resumen de cómo ve la situación. O sea, en el sentido desde vuestro oficio, vuestro trabajo y vuestro buen saber, qué análisis hacéis? En el sentido de, ¿la guerra va a durar mucho o, digamos, o es imposible debido a las sanciones económicas o demás? ¿O que se va a conseguir un propósito en concreto o no? Entonces, un poco como lo vais viendo. Entonces, yo lo tengo en orden. Juanjo Prego sería el primero en hablar, si te parece bien, que he visto que has hecho un resumen muy chulo en Twitter. Entonces, podrías empezar tú. Vale, fechas, pues sinceramente ni idea. Así directamente te lo digo. Ya es sorpresa que estén aguantando tanto los ucranianos, porque realmente todos casi estábamos de acuerdo que los iban a barrer los rusos en poco tiempo y están aguantando más de lo previsto. A ver, todo depende, para mí depende todo de lo que aguante Kiev. Si Kiev aguanta, aguantará. Yo creo que Zelensky se puede permitir perder Mariupol, como lo va a perder. Se puede permitir perder Gerson, como ya lo ha perdido. Pues quizá podría permitirse perder Kharkov, aunque sería más complicado, pero el centro donde pivota todo es Kiev. Mientras aguante Kiev, yo creo que podría aguantar la guerra, porque al final el último objetivo de Putin, pues siempre ha dicho que es quitar a Zelensky y poner un gobierno, digamos, más prorruso. Entonces, lo que tarde Kiev en caer será lo que dure la guerra, en mi opinión. Acaba de entrar Juliana. Buenas noches, Juliana. Gracias por venir también. Vale, pues doy paso un poco. Estamos haciendo un poco un resumen de cómo vemos la situación, ¿vale? A los diferentes invitados. Entonces, doy paso a Abel para que veas, lo digas un poco más desde tu punto de vista, ¿no? Tal vez más económico, porque tienes una empresa ya y demás. bueno, pues desde el punto de vista económico, pues la situación en Rusia es absolutamente desastrosa y catastrófica, se puede calificar. Vamos a ver, yo quería empezar un poco porque uno de los enemigos principales de Vladimir Putin tiene dos fundamentales, que uno es Alexei Navalny, que está encarcelado, que estuvo a punto de ser envenenado, y otro es Garry Kasparov, el número uno de ajedrez mundial, que escribió hace 8 años un libro que se llamaba El invierno está llegando. No está en español, no entiendo por qué, se llama Winter is Coming, donde hacía un estudio muy claro y muy conciso de quién es Putin, cómo ha llegado y cómo se ha perpetuado. Entonces, en esos momentos, que fue cuando la invasión de Crimea y la invasión del Donbass, pues él dijo que Occidente estaba claramente pues perdiendo la batalla y que no estaba haciendo absolutamente nada por detenerle, y proponía una serie de medidas que son exactamente las que han tenido lugar esta última semana. Pues congelar el dinero de los oligarcas, dotar de armas a Ucrania, eh, apartar a Rusia de todo tipo de manifestación cultural, deportiva y fastos, y congelar la economía rusa, que es lo que básicamente se ha hecho
con una medida, sobre todo la del sábado, que fue congelar los fondos del Banco Central ruso en dólares y en euros. Aparte de eliminar a Rusia del sistema SWIFT, que es algo que siempre se dudó, que se consideraba como la medida más extrema, que por suerte se ha conseguido. Y esto ha supuesto, primero, un hundimiento del rublo, un hundimiento que, bueno, que se ha paralizado de momento porque, digamos, que han tomado una serie de medidas rápidas que ya sabían que el rublo iba a caer. Entonces, pues se ha limitado mucho la tenencia de divisa por parte de los residentes. Se le obliga el 80% de la renta de los exportadores, lo tienen que convertir en rublos, y aún así en 2 días ha caído un 40%. Han tenido que subir los tipos de interés del 9 al 20%. Entonces, esto hace que la gente, por supuesto, el lunes ya empezó corriendo a los cajeros a sacar todos sus ahorros, mis suegros entre ellos, por suerte, llegaron a tiempo. Y ahora hay una fuga absoluta de capitales. Se ha ido la Ford, se va a ir British Petroleum, que tenía el 20% de Rosneft, y se ha ido, bueno, pues Nike y Apple no van a vender online. Entonces esto es pues una catástrofe absoluta. Yo creo que los gestores rusos no se esperaban 2 cosas. Primero, el volumen de estas sanciones. Bueno, ni los gestores rusos ni nosotros, yo creo que nadie prácticamente. Y luego la unión total que ha habido entre Occidente, sin fisuras prácticamente. Bueno, podemos decir que está por ahí Orbán, que está por ahí, yo qué sé, Podemos, pero ha sido brutal, sobre todo el caso de Alemania, ¿no? Que es, digamos, la nación más expuesta. Entonces deja una situación realmente... Bueno, luego aparte tenemos el cierre aéreo de Rusia, y no solo el cierre aéreo, también el marítimo, es decir, no pueden entrar los contenedores. Entonces, pues, ante esta situación, pues, desde luego el país se hunde y aunque tenga vínculos con China, que también está teniendo una posición bastante neutra y razonable, y además de esto yo creo que Perpe, que es un experto en mercados asiáticos y que ha vivido allí bastante tiempo hasta casi cuando ha sido el COVID, nos puede explicar también cómo ve el asunto de China. Bueno, se ha comentado que los bancos chinos están apoyando el embargo de divisa, y es lógico porque los dólares solo los pueden negociar a través de un banco corresponsal de Estados Unidos. Entonces China no puede hacer absolutamente nada si un banco corresponsal de Estados Unidos no negocia dólares con ellos. Entonces, al final, lo único que van a tener de 600.000 millones de euros con los que contaban para, digamos, sufragar esta guerra o mantener la economía estable, pues la mitad ya se han ido porque son 300.000 millones que están en euros y en dólares. Le queda lo que tenga de oro, que lógicamente tampoco es un bien muy líquido, por así decirlo, y luego están los yuanes. Lógicamente Rusia orientará su economía hacia China, y China, pues lógicamente de esto pues sacará gran partido, pues porque comprará energía y recursos naturales baratos y venderá tecnología cara. Y os voy a poner un ejemplo ya para acabar, y si eso paséis a Perpe para que explique un poco el tema chino, es el siguiente. Un sector nada más, el de los aviones. 2/3 de los aviones rusos son Airbus y Boeing. La mayoría están con contrato de leasing. O sea, Boeing y Airbus podrían reclamarlos. Claro, se puede decir, no, pero es que ahora Putin se queda con todo. Vale, te quedas con todo, pero no puedes, el mantenimiento solo lo puede hacer Airbus y Boeing. Y dices, no, pero bueno, afectará porque ahora como no pueden ir al extranjero, pero es que no van a poder volar en Rusia. O sea, yo creo que es una situación absolutamente grave. Por supuesto, los rusos son muy resistentes. En el bloqueo de los nazis estuvieron 3 años aguantando con un trozo de pan y con temperaturas de 40 bajo cero. También en el 98 hubo una crisis tremenda que hundió el rublo 4 veces y los bancos quebraron, pero se salió adelante. Pero es que ahora es distinto, ahora está totalmente aislado. Su tecnología depende de Occidente, depende de incluso por ejemplo, industria petrolífera. O sea, ten en cuenta que de lo que exporta desde Rusia, pues muchos son multinacionales o empresas conjuntas, como hemos visto British Petroleum y Rosneft. ¿Qué va a pasar ahora?
aunque supongo que la tentación será confiscar, pero luego habrá un capital humano y un capital físico que seguro que se va a ir de allí. Entonces, bueno, yo no es lo que puedo decir referente a la economía. Y luego, por eso, si quiere Perpe explicar cómo ve el tema de China, si cree que puede ser un balón de oxígeno, aunque yo, por lo que estáis viendo, China le está dando muy pocas alegrías a Vladimir Putin. Pues es Pues un sí, poco, eso es. Sí, adelante, prácticamente, Sergio, ya. como podéis ver, es absolutamente catastrófico. No hay otra palabra. Pues sí, efectivamente, yo voy a intentar contarlo desde la visión de China, lo que está sucediendo y el posicionamiento que está teniendo. Bueno, pues como bien ha relatado Abel, efectivamente el Bank of China en Singapur también ha cortado la financiación a las materias primas y bueno, China no se va a posicionar a favor de Rusia en un principio porque para ellos es muy importante el comercio, siempre lo ha sido y siempre lo va a hacer. Rusia al final representa un 2,4% del comercio global con China. Básicamente, 2/3 es petróleo. Entonces, China no quiere depender de un solo socio y para eso, pues como ya sabemos, siempre mira a largo plazo. De hecho, bueno, pues ha estado montando, pues además del gasoducto que tiene a través de Siberia, que efectivamente sería triplicar la capacidad de gas que viene de Rusia, pero aún así en las costas, por ejemplo, de Myanmar hay un gasoducto, hay un oleoducto que está abierto, bueno, desde hace 5 o 6 años, así que tienen muchas más fuentes. Además, lo que sí que he visto es que en estos 2 primeros meses del año está aumentando la capacidad de carbón. Sabemos que China todavía tiene una dependencia energética del carbón muy importante, es casi 2/3 de la energía primaria que consume y al final, bueno, pues van a seguir un poco con aumentando esa producción de carbón. Por lo tanto, bueno, en términos económicos, efectivamente no está recibiendo un apoyo total. Además, bueno, pues ya hemos visto al ministro de Asuntos Exteriores decir que esos ataques contra la población de Ucrania pues eran muy perjudiciales, efectivamente. Así que el posicionamiento de China yo creo que está siendo bastante claro porque no quiere que sus principales socios comerciales también, que básicamente es Estados Unidos y por supuesto la Unión Europea, pues les hagan también algún tipo de embargo o bueno, aranceles como ya vimos en una época anterior, así que no quiere, como vuelvo a reincidir, posicionarse a favor de Rusia. En el caso de Ucrania, bueno, pues el comercio con China sí que era importante, sobre todo, bueno, pues también en la parte de mineral de hierro, que era la tercera parte, y sobre todo, bueno, pues maíz y semillas, que también representaban otro 25% del total. Pero bueno, en cualquier caso, el suministro que va a llegar a China, que tenga un corte desde Ucrania, bueno, pues como digo, no es excesivamente significativo. Así que en el tema energético China está cubierta y el apoyo que va a ser político, bueno, pues no va a ir por esos derroteros, ¿no? Porque al final, bueno, pues buscan más esas alianzas comerciales y mantener también su propia estabilidad en China. Gracias, Perpe. Entonces, yo un poco para resumir lo que ha pasado hasta ahora y te doy paso, Uliana, un segundo. O sea, yo lo que estoy viendo que se ha hablado de las dos perspectivas, de Ucrania, por un lado, que sorprende hasta qué punto está aguantando la embestida de los rusos. Entonces, yo creo que el primer sorprendido es Putin, ¿no? De que Zelensky se haya alzado como una figura heroica en vez de haber tratado de huir. Y luego cómo ha reaccionado el propio país. También está por ahí, que yo me he enterado hoy, ¿no? Que el ex campeón de boxeo del mundo, Vladimir Klitschko, el alcalde de Kiev y también está luchando en Kiev. Entonces, por un lado, sorprende eso, pero por otro lado sorprende también el hecho de que Rusia está ahogada económicamente, a pesar de que ha buscado sus reservas, ¿no? No sé si tiene en torno a 600 billones en diferentes monedas,
pues está siendo muy gravemente afectada por las sanciones y es verdad que Occidente ha tomado una decisión bastante dura y se ha llegado al paso de ceder armas, que eso es algo que no ha ocurrido en el resto de los conflictos. E incluso ha hecho que en España, que se ha anunciado hoy, también se envíe armas. Que una de las cosas que llamó la atención es cómo Zelensky parece que todas las conversaciones con dirigentes internacionales las tuitea, parece ser que con Pedro Sánchez no se tuitea, por alguna razón. Podría haber muchas, tal vez una es la tibieza, pero una era que no había enviado armas o no sé. En cualquier caso sigue sin haber tuiteado nada, o sea, tal vez porque los socios del gobierno no son precisamente, digamos, aliados de la causa ucraniana. En cualquier caso, dicho esto un poco el cuadro, Uliana, adelante, explícanos tú un poco tu perspectiva. Sí, hola, buenas noches. Lo primero de todo, muchas gracias por esta invitación y por este espacio. Y la segunda cosa que lo siento mucho por mi español, pero intento explicar un poco lo que he recibido esta tarde. Esta tarde he recibido una lista de sanciones de embargo que está explicado muy claro de todas las compañías en el mundo que han puesto embargo contra Rusia. Y aquí hasta desde Apple Pie y hasta al final del alfabeto. Apple Pie, Apple, Audi, AMG, Adobe, British Petroleum, BBC, Bolt, Boeing, Chevrolet, Carlsberg, Fórmula 1, pues muchas compañías han cerrado negocios con Rusia. Y sabéis que llevo una semana que he vuelto de Rusia y he pasado ahí 2 semanas y con mis propios ojos, después de muchos años, he visto todo lo que está pasando ahí. La economía rusa estaba fatal, ¿vale? Pero ahora está en un nivel catastrófico. No hay otra palabra mejor que catastrófico. Porque, por ejemplo, he visto con mis propios ojos las carreteras que están muy mal, que las ciudades están fatal y pues todo está muy mal en Rusia. Pero sabéis que la propaganda de Putin están haciendo en la tele una imagen, están manipulando con la gente, están explicando que todo está bien, sabéis que años y años y años están manipulando muy bien. Es un nivel que Goebbels, por ejemplo, ¿sabéis Goebbels, no? ¿Quién es? Tiene que aprender mucho de Putin, porque han llegado a un nivel de propaganda para manipular con cerebros que, sabéis que 2 semanas yo estaba en Rusia viendo la tele rusa y pensando que, a ver, todo está bien en el país, todo está bien en el país, estamos bien, somos los mejores, sabéis que todos los días, 24 horas, están explicando que en el país está muy bien todo. Y es muy difícil explicar a la gente. Por ejemplo, mi madre está muy manipulada, que despierta por la mañana, se pone a la tele y sabéis que es muy difícil explicar que ahora es una guerra, que Putin ha entrado a Ucrania. Y sabéis que hoy he participado en un discurso en Radio Cataluña, Radio Ser, y han preguntado muchas cosas sobre Putin, muchas cosas cómo está la vida en Rusia y es un dolor para mí porque lo siento mucho por ucranianos y todo mi apoyo. He participado en muchas manifestaciones porque hoy en Plaza Cataluña, por ejemplo, en Barcelona, los catalanes han organizado una manifestación muy grande para apoyar a los ucranianos. Yo creo que, bueno, muchas gracias porque ahora es muy importante uh, enseñar que somos todos juntos contra la guerra, que en el siglo donde vivimos no queremos esta guerra, no es nada bien para ninguno. Y solo Putin, que es su caso personal, que es una persona es un dictador, es una persona enferma y una persona que quería enseñar a todo el mundo que tiene huevos, pero en realidad no tiene, ¿sabéis? Y pues ahora está hundiendo todos, está hundiendo mis paisanos, está hundiendo la economía, está hundiendo el futuro de los niños que viven en Rusia ahora, de la gente que vive en Rusia ahora y no pueden salir del país. Y es catastrófico porque últimos días mucha gente están poniendo en contacto conmigo preguntando a ver cómo podemos escapar del país. La inmigración de Rusia, la gente que quiere escapar, tiene un nivel ahora que no podéis imaginar. Mucha gente quiere irse y no pueden recibir el visado, no pueden salir del país, no pueden sacar dinero de las máquinas, no pueden hacer nada, están perdiendo dinero con negocios. Y es una cosa que
Los ucranianos están sufriendo ahora y la siento mucho por ellos y estamos con ellos y los apoyamos un montón, pero la gente de Rusia son como unas víctimas también, yo creo, perdona, porque hay mucha gente que no votaron por Putin, porque hay muchas manipulaciones con votación, hay muchas falsificaciones. Entonces, Putin es una persona que no deseamos. Hay mucha gente en Rusia que no lo queremos, ¿sabéis? Y tampoco tenemos culpa por el presidente, por esta mierda de presidente que tenemos. Gracias, Juliana, por esto. Sí, o sea, yo creo que una cosa que tendremos todos claros es que democracia en Rusia no es precisamente lo que hay, ¿no? Que hay una especie de autoritarismo disfrazado de ciertos sufragios que van realizando, sobre todo cuando sabemos que los opositores, por lo general, que adquieren cierta relevancia y cierta posibilidad de sustituir al actual partido de gobierno, pues misteriosamente les pasan cosas, ¿no? O sea, es una cosa bastante evidente. Entonces no es una cuestión de los ciudadanos rusos como tal, sino de la política en este caso, de Vladimir Putin. Entonces, bueno, Rimbaud quería comentar una cosa, así que le doy paso. Adelante. Bueno, yo quería, que hemos tenido varias veces, los que habéis escuchado otros espacios, a un analista de inteligencia que ha estado con nosotros en varias ocasiones y, bueno, no ha podido ir hoy, entonces, pues bueno, hago un poco de su portavoz, a ver todo, por dar unas pinceladas sobre varios asuntos distintos. Lo primero sería que, bueno, con respecto a lo que ha pasado en Hungría, que era llamativo que Orbán no hubiera dejado pasar el material por su territorio. En este caso se debería principalmente a que Orbán no cuenta con... Bueno, también es en respuesta a las sanciones que había impuesto Europa a Polonia y Hungría, y por otro lado que no cuenta con el total apoyo de la sociedad. Entonces al final esto sería un poco en respuesta a eso. También ha llamado la atención el viraje que ha pegado el gobierno de España hoy, prácticamente, vamos, hoy, en apenas 24 horas, porque ayer mismo la portavoz del gobierno decía bueno, que iban a hacerlo a través de la Unión Europea en su conjunto, no como todos los países, como ya lo estaban haciendo el resto. Y bueno, esto principalmente se debe a las presiones. Todo esto, esto es lo que nos cuentan las personas que han estado aquí otros días. Todo esto se debería a las presiones sobre todo de la OTAN, porque si España quiere ayuda para, por ejemplo, Marruecos, etcétera, tendría que ayudar en esto y no ser la excepción dentro de todo de toda la Unión Europea en este caso, y bueno, de la OTAN en general. Por otro lado, tampoco creo que es importante decir que lo único que le falta a Rusia es controlar el espacio aéreo. Y bueno, esto que se dice de que si no controlas los cielos, al final no has ganado la guerra. Entonces, yo creo que eso sería importante mencionarlo. Y bueno, se apuntaba también a que una de las posibles... O sea, ahora mismo el problema que tienen todas estas sanciones es que buscan presionar a la población rusa, entre otras cosas, para que hagan presión a su propio gobierno y que entonces este ceda un poco y vea que no... Entonces, a ver quién aguanta más en el caso de Ucrania sin quedar totalmente a manos de Putin, o si la población rusa es consciente de los males que trae la guerra y presiona a su gobierno para que cese. Con respecto a China, bueno, en teoría China, que se ha propuesto como mediador en todo este conflicto, es principalmente por lo que ha apuntado, no me acuerdo de quién lo ha apuntado antes, que era por eso, por las relaciones comerciales. China no se puede permitir perder el mercado europeo. Entonces, al principio se mostró algo más amigable con Putin, pero claro, ya empiezan los intereses de cada uno y China buscaría, en el caso de tomar partido en esa mediación, buscar también que se favorezcan o parte de sus intereses. Y yo creo que más o menos ese sería... Ah, bueno, también se hablaba sobre Gibraltar y... Bueno, perdón, sobre Ceuta y Melilla. Vamos, esto ya se planteó en su momento con Gibraltar, que Reino Unido
Reino Unido, pidió que se incluyera Gibraltar en el Tratado de la OTAN y en su momento se dijo que no, porque ya estaba incluida dentro de lo que allí se incluye como aguas del Mediterráneo, etc. Y bueno, en el caso de Ceuta y Melilla, en teoría tendrían que estar ya incluidos. Lo que pasa es que sí que, por ejemplo, Vox ha propuesto que se mencione expresamente, supongo que para que haya menos dudas a nivel legal, pero básicamente tendría que estar ya incluido. Y poco más que añadir. Gracias, Rimbo. Ahora doy un turno de réplica. Juanjo, tú querías comentar algo antes, ¿verdad? ¿Sobre qué tema? Yo lo que tengo miedo, sobre todo el tema este de las sanciones, ahora estoy leyendo que, por ejemplo, le han embargado el yate a Usmanov en Hamburgo, por ejemplo, el Dilbar. Estaba atracado, estaba en Hamburgo y lo han confiscado. Y yo no sé hasta qué punto las sanciones van a poder mover al pueblo ruso, básicamente porque Julián lo sabe muy bien. El pueblo ruso está tan machacado por la represión del gobierno de Putin que es muy difícil moverse. Sí, la gente tiene miedo, la gente piensa que está en contra, muchos están en contra de la guerra, no todos, y hay más a favor de la guerra de los que nos podemos pensar, pero no creo que las sanciones puedan llevar a la gente a salir a la calle en masa, porque al final el miedo es libre y la gente rusa tiene miedo a salir a la calle. Te detienen por llevar un papel en blanco, te detienen por llevar un papel que pone no a la guerra, te detienen por cualquier cosa y no creo que las sanciones al final lleven a la gente a movilizarse. Eso sobre todo. Y luego en el tema de lo que es los movimientos pues, más militares o lo que sea, bueno, pues el miedo que yo tengo es que al verse empantanado, por ejemplo, en ciudades como Kharkov, en ciudades como Mariupol, que está cercada ya, pues para intentar conseguir los objetivos, Putin empiece a utilizar, el ejército ruso empieza a utilizar, como ya parece que lo está haciendo, métodos más drásticos con la consiguiente pérdida de vidas humanas de civiles. Y, lógicamente, con todo el desprestigio internacional que eso le va a causar. Aunque también a estas alturas, también te digo, el desprestigio internacional a Putin yo creo que ya como que le da un poco igual. Sí, probablemente la cuestión no sea un desprestigio internacional. Oye, a mí me gustaría plantearos, a todos en general, qué solución o qué posible salida veis al conflicto que sea más o menos satisfactoria, ¿no? Ya partiendo de que hemos entrado en los horrores de una guerra, que hay bajas civiles, que Rusia está económicamente muy, muy devastada. Ahora mismo, ¿cuál sería la mejor forma de acabar con el conflicto? Es decir, ¿cuál sería el mejor escenario en el que Putin cogiera y dijera, mira, vamos a parar esto y me voy a conformar con X cosas? Porque lo que está claro, al menos a mi juicio, corregidme si me equivoco, es que Putin no se va a retirar si no consigue algo con el que pueda presumir de haber hecho eso. O sea, se va a retirar con una derrota. Entonces, ¿qué se le puede dar para que su orgullo no esté completamente herido después de una respuesta tan contundente de la OTAN y de Occidente? Y esto. Y por otro lado, claro, si conquista Ucrania y pone a... Imaginaros que acaba con Zelensky o con Zelensky, con Vladimir Klitschko y demás. Si conquistan, pues claro, yo no sé cómo se cerraría eso. Entonces me gustaría plantearos, ¿qué solución posible veis a todo esto? O sea, veo que está pidiendo la palabra Toñi Gómez, que es probablemente uno de los mayores trolls de Twitter. La verdad que soy muy fan tuyo, Toñi, pero no sé si ahora mismo tienes mucho que decir sobre Rusia. Luego daremos paso a la gente. ¿Alguien quiere empezar respondiendo a la... Abel, adelante. Sí, mira, yo quería comentar acerca del apoyo que tiene esta guerra, que para empezar no se puede llamar guerra, según... de hecho, han sancionado a Wikipedia en Rusia porque se llama Operación Especial Bélica para la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Un sinsentido absoluto, ¿no? Entonces hubo muchos diputados, mayoritariamente apoyaron, digamos, el empleo de la fuerza en el Donbass. Pero hubo un diputado comunista que se quejó de que por qué bombardeaban Kiev.
Entonces, aquí enseguida se dijo, no, pues mira, ya está viendo como divisiones y tal. Pero enseguida su jefe de filas, Gennady Zyuganov, pues ya acudió a un programa de la televisión diciendo que no, que estamos con esta operación. Entonces, quiero decir bueno, aunque realmente sí que hay un porcentaje de la población rusa que es, digamos, liberal o pro democracia y que por desgracia está muy acallado. Hoy hay una desgraciada noticia de que han cerrado la emisora de Eco de Moscú, que era de las pocas, digamos, independientes, diciendo muchas verdades sobre lo que estaba pasando en Ucrania, y otra cadena de televisión que era esta de momento, que es DOST, que es como TV Rain, que os recomiendo que, bueno, la sigáis, no hay que saber un poco de ruso. Pero quiero decir que estas dos cadenas están siendo ya censuradas. Yo creo que esta estrategia de censura en estos tiempos es muy complicado, porque al final a la gente le va a llegar primero, le va a llegar que sus hijos pues, van a llegar fallecidos. Luego porque las imágenes en la época del TikTok, aunque intenten censurarlo todo, yo creo que también les va a llegar. Y luego les va a llegar también a su bolsillo. Indudablemente, pues esto va a tener efectos. Y es verdad que, bueno, que intentarán aumentar la represión, pero no olvidemos que los policías, los soldados y todo esto también lo van a sufrir en sus carnes. Entonces yo creo que el descontento puede ser grande. Y de hecho yo la única solución que veo, digamos, realista, no sé en qué plazo, sería pues una especie de golpe de Estado militar para quitar a este individuo. Y yo es lo único que realmente veo, porque desde luego no sé cómo hay... Y otra cosa que tenemos que analizar es cuál va a ser el contraataque a estas medidas, ¿no? Que el segundo día del conflicto ya amenazó con lo del arsenal nuclear, lo cual es bastante torpe, porque está claro que eso no lo puede utilizar nunca y no está capacitado además. Él no depende en absoluto de él apretar este botón. Tiene una serie de mecanismos complejos que tendría que ir al Parlamento. Vamos, tampoco lo sé en esa actitud, pero sé que es un mecanismo complejo y inaceptable, por supuesto. Y en el momento que propusiese eso, enseguida yo creo que lo quitarían del medio, seguro. Tiene armas, ojo, que no estamos en la guerra tradicional. Esta gente puede hacer ciberataques, aunque también los han sufrido, y otro tipo de bueno, guerras del siglo XXI que creo que nos va a afectar tarde o temprano. Y luego está también el tema de gas y cómo si vamos a seguir recibiendo el gas ruso, si lo vamos a cortar nosotros como medida de presión o lo va a cortar él como medidas de presión. Pero realmente las soluciones son muy complicadas y yo, sinceramente, la única que veo es que este hombre, pues, de alguna manera, la élite política es imposible porque están a su cuerda, pero yo creo que debe haber descontento militar seguro y en las calles yo creo que lo va a haber también. Tener en cuenta una cosa, que aunque ha dicho Juanjo, que el pueblo ruso es muy sufrido, el pueblo ruso lleva ya pues como 20 años que puede comprar un buen coche. Bueno, está claro que hay gente pobre también y hay desigualdades, pero la gente viaja a España, viaja a Turquía, el Mundial se juega allí, las Olimpiadas también, hay coches modernos, hay tiendas de moda, hay digamos, pues una clase media que se va a convertir en un país paria, que se dice. Es decir, que aunque pueda sobrevivir, desde luego el nivel económico que van a tener pues va a ser absolutamente lamentable y yo creo que sí que va a haber esa protesta. Gracias, Abel. Oye, antes de seguir y dar paso a Javier y Juliana, mira, ya que somos 500 escuchando oyentes, recordaros brevemente dos cosas. Esto es un podcast, podéis seguir esta cuenta y sobre todo tener en cuenta Rimbaud, el que está a mi lado, escribe un artículo para la Iberia y se publica mañana, ¿vale? Entonces recomiendo que lo sigáis y que lo leáis. Y Javier Drauskin, que también está de hablante, que ahora le voy a dar paso, escribe artículos para Voz Populi sobre políticas muy interesantes. Entonces también os recomiendo que los sigáis, ¿vale? Que somos los que habitualmente hacemos el podcast. El resto de invitados, como estáis viendo, son de mucha calidad y también vale la pena seguirlos. Adelante, Javier, ¿qué querías comentar? Hola, buenas noches a todos y perdonad porque me he incorporado un poco más tarde.
bueno, discrepo un poco de la visión de Abel en el sentido de que creo que la solución no vendrá tanto de dentro de Rusia, sino de las circunstancias que se den a nivel de política internacional. Yo creo que no creo que haya una revuelta por parte no creo que haya una movilización rusa contra Putin que pueda derrocarlo o que pueda haber un cambio de régimen. Creo que realmente tiene bastante atado todo lo que es el control social, el control político, y creo que veo muy complicado que la solución venga de allí, y sí que veo, o sea, de donde creo que podría venir la solución, que como bien ha dicho Abel, son situaciones muy complicadas y por tanto muy difícil, ¿no? Pero creo que debe venir de la presión por la adhesión de Ucrania o a la OTAN o a la Unión Europea. También veamos cómo se encaja esto, si es legal o no es legal por el procedimiento de urgencia que están pidiendo, extraordinario, pero sí que creo que depende del perfil que tome China en este conflicto o en esta invasión, o respecto a esta invasión, y de lo firme que se ponga la Unión Europea, que parece que se pone en serio aplicando las medidas, y sobre todo del trato que le den a Ucrania, ¿no? Y a la hora de incorporarlo a organizaciones internacionales. Yo creo que sí que no, yo creo que Putin es una persona inteligente y no, por muy herido que esté, no acabará de cavar su propia tumba, ¿no? Yo creo que sí que puede retroceder en este sentido, aunque sí que probablemente exija el dominio de algún territorio, si el Donbass o Crimea, pero que de alguna manera yo creo que solo mediante la firmeza del bloque occidental se puede, no creo que venga dentro de Rusia la solución. No, yo lo único por alusiones es decir que yo creo que si la OTAN entra en Ucrania y se produce un conflicto directo, yo eso no lo veo solución, eso sería una catástrofe mundial. Yo creo que eso, desde luego, si hay un confrontamiento directo entre la OTAN y Rusia, yo veo que eso es yo eso no lo veo solución, ¿eh? Al revés. O sea, ¿tú crees que si ataca la OTAN a Rusia se acaba el conflicto? Yo creo que lo que se acaba es el mundo, y por tal motivo no creo que suceda eso. Y con respecto a China, yo creo que China ha estado muy atenta a cómo se ha desarrollado todo, ya ha visto porque se decía, ahora va a ser un ataque conjunto, ahora invaden Taiwán. O sea, China no tiene ningún interés en invadir Taiwán porque sabe que se le acaba su potencial económico, que es la segunda potencia económica del mundo, y no tiene por qué perder tanto. Ya está muy atenta a esto, y yo creo que no se va a meter en ese lío. Es mi opinión, y ya dejo a los demás. Sí, ahí estoy muy de acuerdo con Abel, y en principio es lo que iba a comentar yo también, y en línea un poco de lo que decía Javier. El posicionamiento de China yo creo que ha sido importante porque al final eran los únicos que le podrían apoyar de alguna manera, porque China, bueno, para luego librar esa batalla, entre comillas, con Taiwán, lo que pasa que, bueno, ellos económicamente ya tienen un control sobre Taiwán, bueno, pues considerable, así que no les interesa, bueno, pues esa invasión. Yo creo que también Rusia estaba esperando un poco el posicionamiento de China, visto que se quedan sin apoyos, bueno, pues eso también yo creo que va a hacer mella de alguna manera, ¿no? Porque el posicionamiento ahora mismo que está tomando China, pues es bastante claro. Ha dicho que contra la población ucraniana, bueno, pues no está siendo una masacre de alguna manera, como todos sabemos, con lo cual, bueno, pues efectivamente ellos ya se han puesto de una parte, ¿no? Juliana, que llevas un ratillo esperando. Yo quería aprovechar y preguntar a los españoles, que imagino que sabéis mucho más que yo, por ejemplo, sobre política en España. ¿Qué dice Pedro Sánchez sobre todo lo que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania? Porque, por ejemplo, sabemos que en España hay mucho dinero ruso. Sabemos mucho de Troika, del caso Landromat, de mucho blanqueo de dinero ruso. Por ejemplo, Chemezov es muy cercano de Putin, tiene pueblo en Sagaró,
que tiene casas ahí y pues no pasa nada. Sabéis que, por ejemplo, las sanciones ahora no solo contra Putin, sobre todo sus cercanos, porque hay una persona también que se llama Fidun, es de Lukoil, que ha comprado un puerto de Barcelona y ahora todos los barcos impresionantes están en Barcelona, que tienen servicio especial, y pues que en España, por ejemplo, los oligarcos rusos no tienen ningún problema. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué los políticos españoles son tan callados, que no dicen nada, que no están poniendo en contra de política de Putin? A mí me parece, como soy una rusa y no sé mucho, ¿vale? Entre comillas, porque no dicen nada contra la corrupción que hay en Rusia y no dicen nada sobre el blanqueo de dinero que están haciendo con España aquí. Sí, Juliana, yo creo que para esto Toñi Gómez puede empezar respondiendo, que la he dejado subir al final, que es experta en Zapatero y en el PSOE. Adelante, si quieres hablar, es el momento. Toñi, tienes que apretar abajo a la izquierda. Hola, buenas Adelante. noches. Nada, no, hoy hablo en nombre mío, no en nombre de mi abuela. Y bueno, un poco respondiendo a la pregunta que ha hecho Juliana, a ver, básicamente aquí el principal problema es la coalición que existe de gobierno en España. Habría que tener en cuenta que quizá por la posición que precisamente ha tenido o ha mantenido últimamente el gobierno de coalición y sobre todo sus socios, que son Unidas Podemos, que siempre han sido pues muy filocomunistas, que eso creo que todo el mundo lo sabemos, o comunistas directamente, no se han querido mojar tanto en el tema de Rusia. Claro, al final, si tenemos en cuenta que los aliados de Rusia, tanto en Latinoamérica, son los regímenes de Maduro y los regímenes chavistas, financiadores indirectos o directos de Podemos, pues tenemos aquí toda la red de influencias que al final están mediando en que precisamente por parte del gobierno no se esté tomando una posición más directa con respecto al conflicto. Yo también creo que desde un punto de vista ya geoestratégico, España, nos guste o no, y me duele a mí más el primero que nadie reconocerlo, no es una potencia militar que pueda liderar la acción occidental, por mucho que Pedro Sánchez quiera vender esa o haya pretendido vender esa imagen durante el último mes. Al final, la respuesta que tiene que dar conjunta europea a la crisis ucraniana pasaba necesariamente porque Alemania o porque un país como Francia liderase precisamente no la ofensiva, pero sí la reacción militar de los países de la Unión Europea. Entonces yo, pues, vamos, desde mi humilde punto de vista, creo y considero que hasta que Alemania no se ha decidido a cruzar el Rubicón y efectivamente tomar una actitud más activa en el conflicto ucraniano, y con ella, pues después ha entrado también Francia y parece que Francia poco a poco se está animando. Pedro Sánchez, nuestro queridísimo presidente, no le ha echado los bemoles que hacían falta para encarar, ¿no?, este conflicto, que creo que por otro lado él mismo sabe que incluso dentro de las bases socialistas también había un apoyo generalizado, porque bueno, hace poco se estaba discutiendo también, porque se ha abierto el melón, ¿no?, de aumentar el gasto en defensa y bueno, leyendo los periódicos parece o se daba la impresión de que incluso todas las bases, incluso de que las bases socialistas estarían incluso también apoyando, ¿no?, la posibilidad de que se aumentase el gasto en defensa. Entonces yo creo que un poco ese ha sido el motivo de que precisamente en España se haya tenido esta actitud tan pasiva y que hasta creo que última hora de hoy el presidente no haya cambiado de actitud. Está claro que la coalición está siendo muy mala y eso no es ninguna novedad. Pero claro, cuando tienes además conflictos tan graves y casi a la puerta de casa en los que se necesita una respuesta tajante, medias tintas y frases vacías no sirven. Pero bueno, yo creo que un poco van por ahí por los tiros. No sé lo que pensáis el resto. Oye, dale un saludo a tu abuela de mi parte y dile que, bueno, que aquí hay mucho fan suyo, ¿eh? Que no deje la pintura, sobre todo. Se lo diré. Sí, está un poco deprimida, la verdad, porque dice que los trolls fachas le tumbaron la cuenta y bueno, está que no levanta cabeza a la mujer, pero bueno, yo le transmito vuestras palabras. No es para menos, no es para menos. Bueno, oye, continuando con el tema de esto, de Ucrania, Rimbo quería hacer un comentario al respecto, así que adelante, Rimbo. Sí, bueno, sobre esto que estaba comentando, a mí lo que más me ha preocupado ha sido la reacción de Pedro Sánchez, porque ni siquiera ha dicho que iba a mandar porque él lo creía así el armamento. Era simplemente porque él buscaba una unidad, o no sé muy bien la literalidad de las palabras, pero vamos, así como como un gesto de unidad, cuando en verdad no era tal, porque precisamente la mitad del gobierno estaba en contra de
de dicho envío. Y por otro lado, sobre lo del gasto militar, pues sí sería interesante porque es una petición, además, bastante recurrente y de Estados Unidos el que se amplíe el gasto militar, el gasto en defensa del 2% del PIB para todos los países de la OTAN. Y por otro lado, también lo que a mí me han contado es que Rusia podría querer el reconocimiento de Crimea, o sea, el reconocimiento internacional de Crimea, pero por otra parte, esto sería un mínimo que no se podría permitir Putin después de todo lo que se ha organizado. Entonces, que bueno, a lo mejor podría también querer la zona de Donbass pues para una salida al mar de Azov y bueno, eso. Por otro lado, esto ya es un poco especulación, pero sobre todo lo que se está hablando del ataque nuclear, etcétera, hombre, todo el mundo yo creo que lo descarta porque sería bastante, no sé, serían palabras mayores, yo creo. Y lo único que nos han comentado es que podría haber, en un remoto caso, y recalco de remoto, algún tipo de uso de este tipo de armamento, pero en una zona en la que no dañara absolutamente nada dentro de Ucrania. Es decir, una zona en la que quedara, pues eso, como un páramo y que hiciera un poco de daño a Ucrania en el sentido de que no podrían, por ejemplo, cosechar y esa sería una zona totalmente yerma para los años siguientes. Pero vamos, que no es algo que se valore y esto, repito, que no soy yo, no es especulación, es lo que nos cuentan gente que ha estado aquí que trabaja en eso. Pero yo creo que no se valora porque o sea, en caso de conflicto nuclear, es verdad que la OTAN va a tener muchas bajas, pero Rusia va a acabar absolutamente destrozada. O sea, es decir, no tiene nada que hacer. Es decir, es verdad que destrozaría el medio mundo también, totalmente. Pero vamos, que desde un punto de vista de medir fuerzas, lo que se plantea cuando se habla de cuestiones nucleares es la locura. O sea, es la destrucción por la destrucción por el ego, al menos tal como lo comprendo yo. Es que vamos. creo que Totalmente. lo que ha calibrado mal Putin, yo creo que es la unanimidad en la respuesta, porque es que al final ha sido todo demasiado unánime y bastante, o sea, no ha habido ningún país que se ponga así de perfil, más o menos. Entonces ha sido, no sé, yo creo que no ha valorado eso y tampoco ha valorado la resistencia de Ucrania, que pensaba que esto iba a ser una guerra rápida y ya está. No sé si los demás están de acuerdo. Juanjo, Yo creo... perdón. Ahora, Otoñi, como queráis. Juanjo. A ver, yo sinceramente a lo mejor soy el más pesimista de la clase, pero yo no tengo ninguna duda de que Putin puede utilizar tranquilamente su panoplia de armas estratégicas para, llegado el momento, meter más presión. Y de hecho, a mí esto de que pueda utilizar una bomba atómica, ya no sé, yo no soy experto en armas atómicas o nucleares, pero una arma, digamos, de bajo potencia o lo que sea, yo lo veo muy factible. Es que estamos volviendo a hacer lo mismo que hicimos cuando veíamos todas las tropas acumuladas en la frontera. No va a entrar, no va a tener lo que hay que tener, no va a hacerlo, es imposible, no sé qué, no sé cuántos, y lo ha hecho. Y seguimos subestimando a un señor que no tiene nada que perder, porque ya lo ha perdido todo a través de sanciones. Me refiero, todo. Ha llevado al país, o puede llevar al país en un breve tiempo, a una situación casi, no sé, de edad de piedra, pero muy, muy atrás. ¿Qué tiene que perder él? ¿Qué va a perder Putin tirando para arriba? Te perdió al río. Hay que reconocer una cosa, que Juanjo es el único, junto con Biden, que anticiparon que, además en este mismo foro, que dijo que él veía muy posible que iba a haber una invasión. O sea, eso y mira que hay gente muy experta como pues, el general Baños o el ex primer ministro de Lituania, Gulbilis, y bueno, incluso por ejemplo hablando había muy pocos que llegaron a anticipar esto que Juanjo nos explicó aquí, que lo veía claro. A ver, yo en el tema nuclear ya creo que no depende solo de Putin, ¿eh? O sea, que yo creo que hay un momento dado, pues tiene que haber algún mecanismo de control y de parar a este individuo. Y no creo que como hizo en el caso de invadir Ucrania, en una sesión del Parlamento,
vayan a decirle, pues sí, pues empieza, igual si les consigue convencer igual, ¿no? Pero yo creo que ya son palabras mayores. Ojalá no aciertes, Juanjo. Ojalá te equivoques, Juanjo, porque lo primero, bueno, pero esto... Dale, Toñi. Que yo creo que aquí el límite se lo van a poner precisamente los que Putin siempre ha considerado que han sido sus aliados. O sea, Lavrov decía ayer o anteayer, cuando conoció las sanciones europeas, que le daba igual porque contaba con muchos más amigos más allá de las fronteras europeas. Pero claro, en el momento en el que los aliados, que todos me imaginamos que son China y tal, que son países que, como ya habéis comentado, parte de su comercio depende precisamente bueno, de los tratados que tiene aquí en Europa y con el mundo occidental, y pueda que este conflicto y puede este conflicto directamente impactar sobre ellos, ya sí que sé, yo creo que ahí sí que le intentarán parar o sí que le podrían parar los pies a Putin, ¿no? Al final, es cierto que todos hemos subestimado a Putin, pero por otro lado yo creo que él, como también le decía Rimbaud, yo creo que ha subestimado la respuesta que está dando de manera unitaria la Unión Europea. Es verdad que en un primer momento yo creo que nadie quiso hacer nada porque todo el mundo pensaba que es una guerra relámpago y entonces pues entiendo que en un primer momento la Unión Europea no iba a ser capaz de tomar medidas porque no iban a tener realmente un impacto real directo contra Rusia. Pero claro, en el momento en el que los ucranianos han sido capaces de plantar cara, pues claro, ahí ya se están planteando otras muchas cuestiones, sobre todo el tiempo que tardarán o que durarán el conflicto y también la fuerza que va a tener o que va a ejercer Rusia y la fortaleza de sus relaciones con los que él ha creído que han sido sus socios tradicionales. Y me gustaría, por abrir un poco el melón, sacar el tema de la legitimidad, ¿no? Que es, si bien está, desde nuestro punto de vista de occidental, está un poco así, ejerciendo un poco de cuñado, de barra de bar, pero desde el punto de vista de Putin, él cree, bueno, desde nuestro punto de vista, mejor dicho, como occidentales, está claro que es unánime creer que Putin está atentando contra el principio de soberanía nacional de un país y su libre determinación para poder decir si se une o no a la Unión Europea o a la OTAN y tal. Pero claro, si tenemos en cuenta que en Cuba, ¿no? Que es un poco el razonamiento que él podría hacer, existen tratados o desde siempre durante la Guerra Fría se ha evitado que en Cuba se puedan montar bases de misiles que apunten a la cara de Estados Unidos. ¿Podría utilizarse esto como contraargumento a la postura occidental? No sé, ¿qué queréis? Lo dejo así un poco en el aire porque estábamos debatiendo esto ayer los amigos y bueno, no sé qué opináis el resto. Perdona, Toñi, ¿puedes volver a repetir lo último? O sea, ¿qué estás planteando? Es que me Sí, sí, nada, no, que planteaba que así como desde nuestro punto de vista occidental, obviamente creemos y está claro que Putin está atentando contra el principio de soberanía de Ucrania cuando le impide, o está invadiendo porque le impide que pueda él libremente decidir si se incorpora o no a la OTAN o a la Unión Europea. ¿Se podría, desde el punto de vista de Putin y la perspectiva de la posición global de Rusia, creer que lo mismo ha sucedido durante los últimos años con Cuba y la imposibilidad del gobierno americano de impedir siempre que en Cuba se monten bases de misiles? ¿Pero en qué sentido lo de Cuba? O sea, es que yo no acabo de ver el símil. O sea, es decir, ¿cómo se afectaría con la soberanía? O sea, el no dejar que monten misiles. Claro, o sea, de hecho, bueno, o sea, la crisis de los misiles con Cuba ya hace 1.000 millones de años, en la época de mi abuela, 64. Se montó precisamente por eso, ¿no? Es verdad que era otro contexto, que hay, bueno, o no, creíamos que entonces sí que había una guerra fría abierta, clara. Y sí que Estados Unidos y Rusia pactaron que no se montasen misiles y que Cuba no sirviese como base para poner misiles. Y Vale, bueno, vale. tú desde el punto de vista de esta sí que podrías entender que en ese momento entonces ya Estados Unidos sí que coartó el principio de soberanía de Rusia, ¿no? De Cuba, perdón, para hacer ahí en su país lo que quisiera. Sí, o sea, yo creo que aquí o sea, efectivamente hay un problema serio que no se, digamos, no se está dando, no sé, al menos no se está tratando, que es justamente lo que reivindica Putin, es la idea de tener misiles nucleares a minutos de Moscú, y el hecho de que si forma parte de la OTAN Ucrania, pues es probablemente lo que va a pasar. La verdad es que es complicado, o sea, yo creo que claro, sí, es justo el mismo caso. Pero sí, no sé qué opináis el resto, pero... Yo es que creo que la principal, o sea,
en este tema creo que lo que habría que matizar es que la OTAN tiene un carácter defensivo, en ningún momento tiene un carácter ofensivo. O sea, creo que es una diferencia bastante... O sea, la OTAN no nace precisamente para atacar a nadie, nace para defenderse de no sé, de los que no forman parte de la alianza, digo yo, ¿no? Sí, pero Claro, creo pero que sí. no creo que lo vea así Putin, es decir, Claro. toda la razón, pero yo creo que lo que dice Luis está muy claro. No quiere, o sea, Putin va a intentar lo que sea para intentar que Ucrania... yo no soy tan pesimista como Juanjo, de hecho creo que si la Unión Europea y Occidente, ¿no? La OTAN, le hiciese un pulso, o sea, yo sinceramente creo que es muy poco probable que hubiese una guerra nuclear, pero bueno, ahí está el riesgo y claro, estamos hablando con una persona que está en condiciones de hacer muchísimo daño a la humanidad, ¿no? De alguna manera. Entonces, no sé, por eso es una situación complicadísima, pero vamos, que no tengáis la menor duda que Putin no piensa, no, si es una actitud defensiva, porque no, yo creo que va a hacer lo posible por intentar que Ucrania no entre en la OTAN. De hecho, creo que antes cedería los territorios sobre los que reclamaría si ganase soberanía, como Donbass o Crimea, antes que permitir tener misiles cerca de, o sea, o dispositivos o digamos que la OTAN entrase en Ucrania. Una cosa, yo creo que Rusia ya tiene cerca de sus fronteras misiles porque los países bálticos están en la OTAN y está muy cerca de Moscú también. Al final, esta batalla de Putin, desde mi punto de vista, dada la decadencia económica que estaba sufriendo y su pérdida de rating, él quiere levantar en la medida de lo posible el imperio soviético. Este área de grandeza. Él considera que la caída de la Unión Soviética, pues él mismo lo dijo, fue la mayor desgracia que tuvo Rusia en su historia, y entonces, pues de alguna manera, pues ya tiene pues Bielorrusia al lado, ha visto que las fronteras de la OTAN se están acercando y dice, pues oye, pues yo necesito pues el Mar Negro y necesito Crimea y necesito... Entonces, de ahí que es una excusa, digamos, expansionista. La otra excusa es que quiere desnazificar, ¿no? Y aquí también hemos tenido el apoyo de los aliados de Sánchez, que han contribuido a crear esta leyenda de que Ucrania es un país nazi, cuando su presidente es hebreo. Y cuando, por ejemplo, el otro día en Tel Aviv hubo 100.000 personas manifestándose en contra de esta guerra, ¿no? Entonces, y el título de esta operación militar se llama desmilitarización, como si Ucrania fuese una potencia militar tremenda, y desnazificación. Es que es un disparate absoluto, que comenzó además la semana pasada, el lunes, con un discurso absolutamente patético, que empezó a decir que Ucrania había sido un regalo de Lenin, una serie de disparates, que Ucrania era un país corrupto y con oligarcas. O sea, fue la puta a hablar de tacones, la tacones a hablar de putas, perdón. Entonces quiero decir eso, que los motivos son simplemente, dice, pues no quiero que entre la OTAN ahí y quiero, pues eso, volver a ser el presidente de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, en el sentido de, no tengo este aliado que es China, porque China tiene otras ambiciones. China es una potencia mundial. China, por ejemplo, en el caso del COVID, por ejemplo, nos podemos reír, podemos pensar que ha sido un laboratorio chino, pero China ha conseguido atajarlo de raíz, con sus métodos. Rusia tiene 1 millón de personas de exceso de mortalidad con esta crisis. Cuando dicen, no, es que es un hombre fuerte, un gobernante fuerte, pero ¿fuerte para qué? ¿Para mandar a la economía a la mierda y para mandar a 1 millón de personas que se mueran de COVID? Pues eso. Quiero decir eso, que... Para eso lo es, está claro. No, pues brevemente, ¿vale? O sea, ya aprovechando que somos a una prepausa, aprovechando que somos ya casi 700 oyentes, lo cual es récord del espacio, por lo que gracias a todos los que estáis participando, todos los que estáis escuchando. Recuerdo lo que he dicho antes, ¿vale? Esto es un podcast, podéis seguir esta cuenta, en principio son los miércoles a las 10:30. Y luego Rimbaud
escribe un artículo en La Iberia y sale mañana, seguidlo y leedlo y compartidlo. Y Javier escribe un artículo en Voz Populi, y que no sé cuándo sale, los miércoles, ¿no, Javi? O cada X miércoles. Y también pues podéis seguirlo porque son muy interesantes y demás. Entonces, bueno, a partir de aquí pues podemos seguir con el tema. Una cosa que creo que es interesante, que es verdad que Rusia es una potencia militar, pero no es económica, ¿no? O sea, está diciendo Rimbaud por privado que tiene el PIB de Italia. Pero claro, yo es verdad que si buscamos un planteamiento racional detrás de lo que está haciendo Putin, yo en un primer momento lo veo, ¿sabes? Entiendo porque le ha salido bien todo, desde Crimea, o la invasión a Georgia, luego Crimea, le ha salido bien. Lo que pasa es que ahora esta reacción tan contundente, claro, o sea, esto que dice Juanjo de que podría llegar a una escalada de conflicto nuclear, aquí sí que estaríamos ante una personalidad muy concreta. Mira, acaban de citarme en un tuit que dicen que hay una especulación de... Claro, que aquí nunca sabes si es cierto o no, ¿no? Pero dicen que hay una especulación de que se va a declarar la ley marcial en Rusia, por lo cual significaría que cualquier ciudadano puede ser reclutado para luchar. Entonces significaría que se estaría preparando para un conflicto de mayores dimensiones. Claro, todo, o sea, no sé, o sea, yo creo que la única razón por la que veo que Putin pudiera escalar esto más es enajenación. Vamos, que es verdad que no sería la primera persona que le pasa, pero no tiene nadie cerca que le pare. Claro, esta sería una de las cuestiones, ¿no? Es decir, si tiene personas capaces de decir basta sobre esto. Dale, Rimbaud. Pero es que yo creo que aquí es importante ver que, o sea, una vez ya ha avanzado tanto el conflicto, es ver si ahora para Putin, qué puede darle a su pueblo, entre comillas, como esto es lo que he ganado. O sea, me he metido en todo esto para recibir esto. Entonces yo creo que eso es fundamental. O sea, ahora mismo lo que tiene que hacer Putin es volver a casa, entre comillas, con algo que venderá a los rusos diciendo, oye, nos hemos metido en todo esto por esto. ¿Y qué le va a vender? Claro, es que es eso. Es que, por ejemplo, lo que comentaba antes del tema de Crimea, el reconocimiento internacional de Crimea, es que es algo pírrico. O sea, es que no vale de nada. Entonces, claro, pues la zona del Donbass para eso, para la salida del mar de Azov, es que no sé a dónde va esto. Yo creo que también la repercusión va a ser de carácter institucional, es decir, ahora que el ministro de Ucrania ha pedido la incorporación inmediata de Ucrania precisamente a la Unión Europea, quizá a lo mejor pueda ser una vía de escape, ¿no? Intentar decirle, bueno, te dejo que entres en la Unión Europea, pero no te metas en la OTAN. Podría ir por ahí. Y así, pues, también es una forma de darle un tope a la incorporación progresiva e intensa que está teniendo Ucrania dentro de las instituciones occidentales. Más allá también del reconocimiento territorial de Crimea y del Donbass. Pero es que en este caso, por ejemplo, lo que pasaría con esos países, yo creo que sería un poco, no sé si alguien, o sea, que alguien me corrija si no es así, pero pasaría un poco con lo mismo que está pasando con Suecia y con Finlandia, ¿no? Que al final, si atacan a un país de la Unión Europea, entonces obligatoriamente la Unión Europea tiene que asistirle, y por tanto, al ser muchos países de la Unión Europea, de la OTAN, pues no sé si la OTAN también tendría que asistir en ese caso. Entonces pasaría un poco lo mismo con... No sé, que alguien me corrija si estoy equivocado. A ver, el problema de la Unión Europea, de la entrada de Ucrania en la Unión Europea, es que se requiere que haya unanimidad, ¿no? Y como sabemos, pues no hay unanimidad en ese sentido porque Hungría ya ha dicho que lo va a vetar, ¿no? Y luego, además, se tiene que dar una serie de características económicas, jurídicas, políticas que, de momento, a ver, no va a entrar por entrar. Y de momento no las cumple. Que se pueda acelerar, que se pueda... Sí, pero yo te digo que de momento ya bueno, tiene países que le van a vetar, ¿no? Y luego yo creo que Suecia y Finlandia van a entrar con toda la garantía en la OTAN, ¿no? Primero porque no se pueden plegar a estas amenazas y luego porque es que ya lo de la neutralidad pues está claro que necesitan... no tiene sentido que estén fuera, no hay nada que incluso están dando armas ya para el tema de Ucrania. Totalmente. Juliana, ¿qué quieres comentar algo, verdad? Sí, sabes que hoy Joseph Kony de la cadena SER me ha preguntado cómo parar a Putin.
Y esta pregunta me ha quedado paralizada, porque sabes que aquí hay dos caminos. Hay muchos rusos que piensan que alguno de los cercanos mata a Putin, perdona que lo digo. Pero por otro lado, tenemos que pedir a los jueces internacionales que empiecen una investigación por los crímenes de la guerra. Porque aquí hay dos caminos, o alguien lo mata o un camino legal. Es que no hay otra manera. Y hay mucha gente que están callados, que hablamos mucho sobre Putin, cómo pararlo, pero en realidad no sabemos cómo, porque todavía él está manipulando con... A ver, vamos a mirar cómo pagamos los gastos de gas este mes. Es que me da miedo porque los gastos suben mucho. He visto los gastos de gasolina ya que ha subido un montón. Y Putin está manipulando con recursos que vende a Europa. He escuchado a Olaf Scholz hace 2 días, estaba hablando en Bundestag y es un aplauso para esta persona que ha dicho todo muy bien. Pero a ver cómo funciona, porque los políticos en Europa tienen responsabilidad con su gente y la gente tiene que pagar, ¿sabéis? Y la gente tiene que entender porque ahora tenemos tantos gastos por la política, porque ahora suben mucho de electricidad, de gasolina, de gas, de un montón de cosas, ¿sabéis? Y la pregunta es la misma, ¿cómo parar a Putin? Porque todavía tiene recursos y todavía está manipulando a Europa con todo lo que tiene. No, es buena pregunta. Oye, antes de continuar, Jesús Manuel Pérez Triana, si quieres entrar, porque lo había invitado al principio, pero no ha querido entrar entre los oyentes, podría dar una perspectiva interesante. Dale, Juanjo, adelante, que tienes la mano levantada. A ver, yo dos cosas. Voy a intentar ser rápido. Si alguien puede quitar a Putin del poder, tiene que ser alguien, yo lo que entiendo, de la oligarquía. Alguien que realmente lo esté perdiendo absolutamente todo en estos momentos, o mucho, y que pueda, digamos, movilizar a otros oligarcas y dar un golpe de Estado dentro del Kremlin. ¿Lo veo difícil? Sí, lo veo difícil, pero es la única alternativa que se me ocurre así. Y luego preguntabas qué puede ganar Putin. Sinceramente, yo ahora lo que más me da vueltas a la cabeza es una partición de Ucrania, y aquí voy a tirar a máximos, toda la parte de abajo del sur de Ucrania, el mar de Azov para Rusia, la salida al mar desde Odessa también para Rusia, negar la salida al mar de Ucrania, teniendo en cuenta que Ucrania, uno de sus máximos bazas es la exportación de grano a través de Odessa. Eso, y a partir de ahí ya a lo mejor podríamos empezar a hablar de un tema que yo he escuchado, ¿no? Una finlandización, conseguir una extrema, ¿cómo decir? Una extrema neutralidad y desmilitarización de Ucrania. Y a cambio de eso, pues Ucrania mantendría pues, la capital, Kharkov y toda la zona del oeste. Es lo único que a mí se me ocurre así, porque al final llevamos una semana de guerra. Putin no ha conseguido todavía grandes objetivos ni militares ni desde luego políticos y no puede volver a casa sin triunfos. Eso desde luego. Entonces va a intentar conseguirlos como sea. Entonces yo creo que ahí la única opción que se me viene a mí a la cabeza es negar la salida al mar a Ucrania y una desmilitarización de Ucrania, manteniendo gran parte del país, digamos, la zona del norte. Es lo único que se me ocurre. Pero bueno, son cosas mías. E igualmente, yo creo que se habrá demostrado una gran debilidad de Rusia, porque ya no es solo una cuestión militar, sino claramente económicamente ha tenido que ahorrar muchísimo dinero y aún así va a tener muchas dificultades para salir adelante. Y luego todo el tipo de sanciones inesperadas, como puede ser el tema este que hemos comentado, que si Apple cierra pues su sistema ya, que si empresas se van y dejan de ofrecer sus servicios, que al final hay una clase media en Rusia y la clase media está afectada por todo esto y negocios que eran occidentales no se pueden llevar a cabo y es gente que se queda sin dinero, ¿no? Entonces, que eso pueda llevar a una posible rebelión de alguna manera, probablemente no, porque en principio Putin no tiene bastante bien atado todo. Pero bueno, que esta tensión al final puede desembocar en algo, seguro. Dale, Perpe, que has levantado la mano.
Sí, en línea con lo que dices. Es cierto que el coste de la guerra, bueno, hay algunas estimaciones que yo creo que son algo exageradas, hablando de 20.000 millones de dólares incluso diarios, pero bueno, en cualquier caso, eso sí que va a pasar muchísima factura y durante muchos años a la economía rusa. Yo creo que esa es una medida de presión muy fuerte, como ya hemos comentado, y de alguna manera quizá esos apoyos también de los oligarcas, si se frenan, bueno, pues ahí podría hacer recapacitar de alguna manera a Putin a parar bueno, pues los ataques, ¿no? Yo es lo único que veo que económicamente las sanciones y como decías están siendo muy duras, muchas empresas se están yendo y es algo que a largo plazo va a afectar muchísimo a la economía rusa. Bueno, recordamos la caída también de la bolsa, lo que está sucediendo con el rublo, y es la única forma porque el hundimiento del país va a ser considerable. Entonces ahí tiene que pensar si realmente a cambio, bueno, pues de territorio estratégico está compensando. Yo creo que podría ser una de las maneras en las que esto, bueno, pues terminara y relativamente rápido, ¿no? El conflicto. Yo creo que podemos llegar a la conclusión de que realmente a Putin no la salió como esperaba y ahora lo que podemos hacer es ver su reacción. Entonces, ojalá su reacción sea lo más razonable posible. Rimbaud, que querías comentar algo, ¿verdad? Sí, sobre lo que estaban comentando antes de si se podría parar a Putin en, bueno, el terreno, creo que ha sido Uliana, ¿no? La que hablaba de sobre los crímenes de guerra, etcétera. Pues bueno, es que el problema es que desde 2002 la Corte Penal Internacional es la que tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. El problema es que ni Ucrania ni Rusia han firmado el Estatuto de Roma, creo que se llama. Entonces, claro, el problema es que no tienen jurisdicción sobre eso, sobre eso. Lo único que podría hacer sería Kiev, si ratifica ahora el estatuto, pero en una versión que hay posterior, bueno, pues entonces se podría juzgar a los ucranianos prorrusos sospechosos de hacer algo, pero es que está complicado en el terreno judicial por eso. Y aunque estos delitos sean imprescriptibles, no es complicado en ese sentido. No, lo complicado es atrapar a Putin, eso es lo complicadísimo. Bueno, vale, eso es más complicado aún, claro. En estos búnkeres que se debe meter ahí con esa mesa de 28 metros. No, eso realmente sí. No, eso está claro. Oye, veo que está teniendo muchísimo éxito la conversación, 800 oyentes, o sea que muy agradecido a todos los que estáis escuchando, de verdad, por esto. Y nada, pues a recordaros que nos sigáis porque son los miércoles a las 10:30. Entonces continuamos. ¿Alguien quería comentar algo más al respecto? O bueno, al final Javier Pérez Triana no se ha animado a subir, por lo que parece. Lo que podemos hacer es, hay una serie de oyentes que me han dicho de que querían hablar, entonces los podemos... Lo que pasa es que sois muchísimos los que queréis hablar, ¿vale? Entonces va a ser complicado dejaros a todos, pero voy dejando pasar y esto. Entonces hasta que sea la hora. Entonces, Piero, que me ha escrito, adelante, que querías comentar algo sobre la OTAN. Hola, ¿me dan la palabra a mí? Sí. Sí. Bueno, sobre lo que acaban de comentar sobre la Corte Penal Internacional, claro, en este momento Rusia no ha firmado el Estatuto de Roma, lo firmó, pero se retiró, al igual que Estados Unidos, que también se retiró. Y en principio la Corte Penal Internacional no tendría jurisdicción sobre Rusia ni sobre Ucrania, que actualmente no se han sometido a ella. Sin embargo, Ucrania ahora ha mandado una solicitud de investigación a la Corte Penal Internacional. Y dado que los supuestos crímenes de guerra que se están llevando a cabo tendrían lugar en Ucrania, la Corte Penal Internacional sí sería competente para juzgar a los perpetradores rusos. En este caso, de entrada, se me ocurre que a Putin y a su cúpula con capacidad de toma de decisiones se les podría juzgar por el delito de agresión, sobre el que ya hay jurisprudencia, me parece.
Entonces, por ese lado, sí habría jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero claro, el problema va a ser el enforcement. El problema va a ser cómo es que se van a hacer cumplir las decisiones que pueda tomar la Corte Penal Internacional, ¿no? Bueno, luego habían comentado antes sobre la OTAN, sobre cómo la accesión de Ucrania a la OTAN favorecía la narrativa rusa de que esta era una guerra defensiva, ¿no? Una guerra de defensa preventiva, por así llamarlo, ante un posible ataque de la OTAN. Y claro, nosotros podemos escuchar lo que dicen ambos bandos, lo que dice Rusia y lo que dice Ucrania, Rusia y lo que dice la OTAN, y ambos van a decir que sus acciones son totalmente defensivas. En este caso, pero además podemos analizar las acciones que han llevado a cabo. Y podemos ver que si bien los países del Báltico han accedido a la OTAN, no hay ni una sola ojiva nuclear desplegada en ellos. Tampoco es que habría una gran ventaja estratégica, porque la distancia entre los países del Báltico y Alemania, que sí tiene ojivas nucleares desplegadas, es mínima. Los misiles intercontinentales corren esa distancia en 15 minutos. Pero bueno, no hay ojivas nucleares en el Báltico. Algo que ocasionó una crisis diplomática en los 2000 fue la instalación de un sistema de intercepción de misiles en Polonia. Pero claro, estos eran misiles defensivos. Su propósito no era enviar ojivas nucleares a territorio ruso, su propósito era interceptar misiles que pudiera enviar Rusia hacia territorio de la OTAN. Sin embargo, cuando se anunció esta instalación, hubo un conflicto diplomático. Rusia se opuso de manera bastante firme. Otro tema es que ni siquiera en los países del Báltico ni siquiera había un despliegue militar importante. La política de la OTAN era no provocar a Rusia en ese sentido. No es que tuvieran bases importantes instaladas allí. Antes del 2014, de la anexión de Crimea y del inicio del conflicto en el Donbass, la presencia era mínima. Luego, en el 2015 o 16, me parece, se aumentó la presencia justo a raíz de este escalamiento de las tensiones, pero aún así se desplegaron solamente tres grupos de batalla del tamaño de un batallón cada uno, en total unos 4.000 hombres, o sea, una fuerza... Piero, ¿sí? Piero, brevemente, porfa, que no queda mucho espacio para hablar. Si puedes acabar brevemente. Sí, perdón. Bueno, nada más eso, decir que la Corte Penal Internacional sí va a tener jurisdicción y que los hechos objetivos no muestran que la OTAN realmente signifique una amenaza para la integridad territorial de Rusia, más si tenemos en cuenta el arsenal nuclear que tiene. Solo eso. Muchas gracias. Rimbo, te doy paso y me gustaría acabar con una pregunta a todos los invitados que bueno, sería que dijera un titular de hoy y sobre todo respondieran a la pregunta que voy a poner de título, es si puede aguantar Ucrania mucho tiempo más. ¿Vale? Adelante, Rimbo. Bueno, no, a modo de conclusión, yo diría que, bueno, esto puede ser el principio de, no sé, por dar un poco más de esperanza, ¿no? De que dejemos de depender tanto de Rusia en este sentido y que, bueno, lo que se ha dicho estos días en el Parlamento Europeo, etcétera, que puede ser una oportunidad para que, vamos, se vuelva un poco a la energía nuclear, etcétera, y se abandone todo lo... También es interesante, creo que no lo hemos comentado, cómo España podría facilitar el acceso de gas por parte de, bueno, el que recibimos nosotros para suministrar al resto de la Unión Europea y suplir así la carencia que pueda provocar Rusia. Y que por lo visto ha habido problemas de los de siempre, de tipo político, porque unos abogan más por las energías renovables y otros más por el gas que, bueno, junto a la energía nuclear ahora está considerada verde desde hace poco en la Unión Europea. Y yo creo que sí que puede ser un cambio para eso y poco más. Y muchísimas gracias a todos. Oye, muchas gracias a ti, Rimbo. Entonces, os voy dando el paso uno a uno, ¿de acuerdo? Para que respondáis esta pregunta. Entonces, ya el espacio se acabaría. Sé que hay muchísima gente que ha querido hablar, lo siento. El cuñado te dejo también para que hables, que te he subido.
pero es que la verdad es que ya, o sea, la tertulia era súper interesante y era muy complicado ir dejando todas las intervenciones. Pero ya en otro miércoles a las 10:30, si pedís pronto y tal, sin problemas podéis intervenir. Estamos encantadísimos de que intervengáis. Javier, adelante. Sí, yo solo añadir para concluir rápido que creo, o sea, soy optimista, creo que Ucrania aguantará pese a la superioridad rusa, pero creo que con todas las sanciones, las presiones, el apoyo armamentístico de los países de la Unión, creo bueno, que no sé cómo puede acabar, pero creo que Ucrania puede salir de esta. Si no salir de alguna manera, perder poco en todo esto, mucho menos de lo que Rusia esperaba, y básicamente porque creo que Putin esperaba una guerra mucho más corta, un dominio mucho más claro, y no creo que esperase esta respuesta internacional como la ha tenido, ¿no? Creo que pensaba que la Unión Europea y Estados Unidos, incluso Suiza, ¿no?, se ha posicionado con sanciones. Yo creo que esto, pues, como ha dicho también Ribó, creo que es una gran oportunidad como para unir otra vez a Occidente en la defensa, en este caso de Ucrania, ¿no? Pero creo que, bueno, que esta oportunidad da una ventana de esperanza a Ucrania. Juliana. Bueno, sabes que la última cosa que me gustaría añadir, que hay muchos rusos que no quieren esta guerra, y hay muchos rusos que están sufriendo mucho con ucranianos. Y sabéis que hay un dicho como «Слава героям, героям слава», «Слава Украине». Y мне бы хотелось, чтобы... Lo siento que hablo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el dicho ese? Perdona, que yo no lo he pillado. Sí, todo mi apoyo con ucranianos ahora, porque los rusos no quieren esta guerra. Y Rusia no es Putin. Putin no es Rusia. Sabéis que no hemos votado por esta persona, por falsificaciones, por votaciones y todo cual. No queremos esta persona como nuestro presidente. Y pues mucho ánimo a Ucrania. No quiero decir nada más. Estoy sufriendo mucho por ucranianos. Muchas gracias, Juliana. Juanjo, adelante. Que me corrija, Olena, creo que Slava Ucrania es Gloria Ucrania, Gloria a los héroes. Creo que es la traducción exacta de lo que ha dicho. Slava Ucrania es Slava de Rey. Muchas gracias, Juanjo. A ver, yo, como siempre soy aquí el pesimista de turno, voy a decir que Ucrania va a aguantar ya que lo que quiera Rusia. Si Rusia mete otra marcha más, pues probablemente veremos muchas víctimas civiles. Eso puede hacer que Zelensky se piense dos veces si quiere seguir con esos gastos de ciudadanos. Gastos claro, al final es muy duro ver cómo muere tu gente, mueren civiles. Entonces, si Rusia pisa más el acelerador y empieza a castigar más duramente, porque hasta ahora, aunque hemos visto imágenes muy duras, creo que Rusia no ha ido con todo. Entonces, si va con todo, Zelensky podría empezar a pensarse por presiones internacionales también, que habría que empezar a sentarse en la mesa de negociación. ¿Y a negociar qué? Pues eso, vamos a ver. Pero no están negociando aún, Juanjo. No había una... Hoy, teóricamente, hoy estaban negociando, pero ya ha dicho Zelensky que si están bombardeando, poco hay que negociar, cosa que también lo entiendo. Zelensky ahora está en una posición de fuerza, entre comillas, porque tiene todo el respaldo internacional y porque ha visto que su ejército responde. Entonces tiene una moral y una fuerza que es muy considerable. Pero sinceramente yo estas negociaciones, pues la verdad, como si me reúno yo con el churrero de abajo. O sea, poco vamos a decidir. O sea, no le doy nada de futuro a esto. Entonces, vamos a ver. O sea, yo no soy nada optimista, yo sigo siendo el pesimista. Entonces, yo creo que mientras... Otra cosa que me digan, no, es que Rusia ha parado de bombardear mientras se celebran estas negociaciones. Bueno, pues ahí podríamos darle una vidilla. Pero no parece nada de eso. Entonces, creo que va a haber un momento que va a haber un alto costo de vidas humanas en Ucrania y Zelensky va a tener que replantearse si aguantar a ultranza o sentarse a negociar. Entonces, ya ahí lo que pasa por la cabeza de Zelensky
ni idea, y lo que pasa por la cabeza de Putin, pues a veces me cuesta entenderlo, o sea que poco más. Pero por ahora, bueno, si siguen así, pues la guerra yo por lo menos un par de semanitas más sí la veo. A mí, hablando de la cabeza de Zelensky, me gustaría saber qué pasó por la cabeza de Zelensky para que Pedro Sánchez sea el único presidente al que no ha tuiteado su conversación con él. Lo vuelvo a dejar en el aire. Sé que esto es bastante menos relevante, pero me ha venido a la cabeza. Gracias, Juanjo. Abel, adelante. Yo creo que el heroísmo de la población ucraniana es impresionante, que se ha elegido un líder muy fuerte, que creo que van a aguantar y desde luego, aunque gane Putin la guerra, desde luego mantener un país de 50 millones de habitantes en ese estado va a ser imposible. Que Europa y Occidente y los valores de Occidente han dado una lección y sin disparar un solo tiro. O sea, con una economía de mercado, con la libertad. Y mira, pues el dólar y el euro, que son los símbolos, son los que van a hundir. Por desgracia, lo van a sufrir los ciudadanos rusos y muy seriamente. Todavía no nos hacéis a la idea de cómo va a ser, de duro. Y esperemos que toda esta presión pues haga caer al dictador y al sátrapa. Ojalá así sea. Gracias, Abel. El cuñado, que solo puedes intervenir en esto, pero bueno, al menos tienes un espacio. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, quería aprovechar para felicitaros, que lo estáis haciendo muy bien, chicos. Yo precisamente quería plantear un poco una pregunta para saber hacia dónde evoluciona esto. Es decir, empieza a haber focos de resistencia en algunas zonas de Ucrania, ¿alguien lo sabe? Lo digo porque, bueno, vi a unos repartiendo, digamos, comida en el bosque, ¿no? Entonces me planteo la situación de que en las zonas que estén invadidas por Rusia, pues que empiecen a aparecer focos de resistencia haciendo guerra de guerrillas, ¿no? Pues como podría ser ETA o el Grapo o incluso en Vietnam, ¿no? Lo que pasa no lo tengo muy claro porque no sé si Ucrania, con esto de que es el granero de Europa, puede ser mucha estepa y que no tenga mucho monte y tuviera que ser más parecido a lo mejor como se fue a Afganistán o Irak, ¿no? Que es todo desierto, que hay al final, en vez de haber pequeños sabotajes que son muy costosos al final a la larga. De hecho, Estados Unidos en la invasión de Irak perdió más hombres cuando ya tenía Irak, no en la propia invasión, ¿no? Y es cuando sale todo muchísimo más caro. Entonces, mi duda es si al final lo que sería una resistencia que estaría infiltrada entre la población civil, por decirlo así, ¿no? Y es un tipo de resistencia, además, que todo ese armamento que tiene Rusia, que si misiles y demás, no le serviría de nada ahí, ¿no? Balas, bueno, cañonazos para matar moscas, ¿no? Evidentemente. Y claro, y luego el tema de que yo veo a los ucranianos con mucha fuerza y que pueden aguantar. De hecho, creo que comentaba el marine que mató a Bin Laden, que los talibanes se reían de ellos un poco, diciendo, viendo que iban muy equipados y con trajes muy caros y demás, y decían, sí, los americanos tendrán relojes, pero nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces, yo creo que Ucrania no es ni Georgia ni Chechenia, es algo muchísimo más incontrolable, a lo mejor en ese sentido, y que pase por ahí el ganar esa victoria, pues con entre todas las sanciones y lo costoso que le supone a Rusia mantener ese terreno. Y saber si hay, qué resistencia puede estar surgiendo ahora, si la de los bosques o si sería ya una vez tomada la población. A ver, yo te respondo lo primero, hay una resistencia militar porque el ejército ucraniano sigue en pie y luego Juanjo creo que quiere responder a más relativo a la guerra de guerrillas que se puede estar ocasionando en Kiev y demás, ¿no? Pero brevemente, porfa. Muy rápido. Dos cosas. Uno, tema de levantamientos, enfrentamientos de civiles contra ejército ruso ya está habiendo tanto en Gerson, como en Melitopol, como en Energodar, cerca de la central nuclear. Civiles, propiamente civiles, se han enfrentado y en algunos casos han incluso parado columnas de rusas. Segundo, por el modo que está haciendo ahora Rusia el ataque de ir rápido, está dejando muy desprotegido el trasero, la retaguardia. Entonces están siendo muy emboscados y podría ir, por eso un poco más todo el tema de vehículos destrozados, sobre todo de transporte y tal. Puede haber una guerra de guerrillas, de luego. Eso seguro, y más con todo el material que tienen, sin problemas. Gracias, Juanjo. Toñi Gómez, el hijo de Toñi Gómez, perdón. Adelante.
Gracias. Bueno, primero quería aprovechar para dar las gracias a todos por este espacio y esta charla que hemos tenido tan buena de nocturna. Luego también, bueno, puesto como en la radio, aprovechar también para saludar a Rosario y a Perra Andaluz, que también son compañeros de red y del PSOE de Toñi Gómez y que veo que están aquí conectados. Y bueno, yo como conclusión, un poco haciendo recapitulación de lo que han hablado también el resto de ponentes. Primero, creo que uno de los efectos que ha tenido este conflicto es el replanteamiento, ¿no?, de las políticas energéticas de la Unión Europea. Creo que muy difícilmente ahora mismo se van a poder continuar defendiendo los argumentos ecologistas rancios que veíamos escuchando hasta ahora. O al menos dará mucho más argumentos a los que totalmente al contrario de lo que decían los ecologistas rancios defendían la posibilidad de continuar fomentando las nucleares. Y luego, con respecto a la posibilidad de que la Unión Ucrania aguante y cuáles son sus perspectivas de cara al conflicto las próximas semanas, pues yo creo que más allá de que militarmente tengan el potencial para hacer frente a Rusia, cosa que por desgracia no creo que sea así, sí que creo que en la medida en la que ellos sean capaces, al menos aunque sea de aguantar el envite del ejército ruso, será lo determinante para que por parte de Occidente se vayan incrementando, ¿no?, las sanciones que tanto daño están haciendo a Rusia y que tan nerviosos han puesto precisamente a sus socios, ¿no?, a los socios tradicionales como China y tal, porque cuando China esta misma semana ha dicho que él estaría incluso dispuesto a mediar o a intentar, eso sí, estar en contra del conflicto, es porque realmente sí que se están poniendo nerviosos con las medidas, y ahí podría estar un poco el quid de la cuestión. Y que, bueno, aunque quede un poco ñoño, es cierto que el papel del presidente de Ucrania se está convirtiendo en un auténtico símbolo, en un líder de la resistencia. Y eso está, yo creo que haciendo mucha mella y está generando mucho calado en la población ucraniana. Y muy difícilmente contra eso va a poder luchar Putin, ¿no? Al final, el arrojo de la gente a luchar en las calles, viendo que hay un presidente que está dando el callo y el alcalde de Kiev también el primero, va a ser muy difícil de frenar, incluso por los medios de desinformación de Putin. Así que nada, que yo creo que ahí está la clave también un poco del éxito de Ucrania, en la resistencia y un poco en eso, en la resistencia y a esperar también que desde Occidente se continúe respondiendo de manera contundente. Muchas gracias, Toñi. Aprovecho que has saludado también al público. Yo me gustaría saludar a Chay Martínez, que empezó también con nosotros en Clubhouse, o sea, en esa época, hermano de Dani Martínez, que nos ha ayudado mucho con este podcast. Así que nada, un fuerte abrazo y es una alegría verte por aquí. Adelante, Perpe. Pues sí, yo también estoy, creo que con la mayoría que considera que Ucrania va a seguir aguantando y va a seguir ahí, bueno, liderado por el presidente, como bien comentabais también, y que, bueno, pues al final toda la presión internacional que se está ejerciendo, esa falta de apoyos de China, incluso, como comentaba antes, esas medidas tan duras que van a hacer, bueno, pues que económicamente Rusia pues pase no solo este año, sino unos años muy duros, y que al final la población ya lo está viendo, ya se está dando cuenta, con lo cual no solo esa presión internacional, como decía, sino también de la parte doméstica sí que la va a sentir Putin, y esperemos, bueno, pues que con todo eso el conflicto, pues yo consideraría que duraría, bueno, pues pocas semanas, quizá una semana, y que sí se sentará a negociar, pero bueno, al final por unos territorios menores, que creo que era un poco lo que comentaba Juanjo de alguna manera. Así que, bueno, yo creo que sí que se resolvería en próximas semanas. Muchísimas gracias, Perpe, por tu participación. Piero, brevemente, también te dejo que concluyas. ¿Piero? Perdón, no pude escuchar las últimas participaciones porque tuve un problema con el internet. Nada, un titular para acabar tu intervención. ¿Con qué te quedarías de todo? Creo que las sanciones de Occidente, o sea, es necesario que Occidente presente consecuencias a Rusia por la invasión, es necesario que el resultado neto para Rusia sea negativo, pero al mismo tiempo es necesario darle una salida, que tenga algo que ganar con retirarse y con desescalar las hostilidades. Eso es importante, es un juego de balance que se va a tener que tomar en cuenta.
Vale, gracias, Piero. Oye, pues nada, Rimbaud me ha dicho que quiere decir una cosa antes de acabar y yo solo pues os recuerdo que esto es un podcast, lo podéis escuchar también en Spotify, en Podcast, Apple, en iVoox, os podéis suscribir, os podéis seguir a esta cuenta, podéis seguir a Rimbaud para leer su artículo en la Iberia, a Javi Drauskin para su artículo en Voz Populi y a todos y al resto, a Uliana, Juanjo, Abel y a Perpe para conocer sobre Rusia. Y bueno, y también Toñi Gómez, yo os digo que le han bloqueado 2 veces la cuenta, pero tiene una de las cuentas más interesantes que hay y que vale la pena seguirlo. Sobre Toñi, todo, te queremos. yo la verdad es que me supo muy mal la primera y la segunda también, una gran pena. Así que, Y la segunda, vamos, no toqué a nadie, fue casi al palo, pero bueno, así es de tiránica esta red a veces. ya ves. Bueno, Rimbo, te dejo que cierres tú. Bueno, Toñi, te prometemos que te ayudaremos a recuperar los seguidores. Bueno, sí, yo quería subrayar sobre todo una cosa que ha dicho Uliana y que yo creo que se comenta poco, y es que, por ejemplo, no sé si conocéis a Liu Xibaya, que es periodista y politóloga, y ella sí que ha sufrido, por ejemplo, problemas estos días porque por el simple hecho de ser rusa, la gente está tomando con ella, pues, no sé, es como si fuera ella la autora de la guerra, y la verdad es que me parece bastante injusto. Sí que es verdad que tendemos muchas veces a ver todo pues de manera un poco maniquea, ¿no? De o todo es bueno o todo es malo, pero sí que es verdad que hay mucha gente, como apuntaba Uliana, que está en contra de esta guerra siendo ruso. Y por otro lado también me gustaría dejar en el aire una reflexión sobre algo que precisamente, bueno, ha dicho Rufián, ha mencionado Rufián esta tarde o esta mañana en el Congreso, que bueno, Rufián, pese a no ser santo de mi devoción, sí que ha dicho una cosa que tiene toda la razón, y es que, por ejemplo, la FIFA ha expulsado del Mundial de Qatar a Rusia, pero es que el Mundial sigue en Qatar. Entonces, yo creo que Occidente en general debería replantearse las relaciones con países que no son democracias plenas. Entonces, que a lo mejor esta también sería una oportunidad para un poco limitar al menos las relaciones con otros países que no son democracias plenas y que por tanto no juegan con las mismas reglas de todos, vamos. Y ya está. Sobre todo lo relativo a derechos humanos. Un poco por acabar con Rufián, ¿puede ser que Rufián también haya dicho hoy que Putin es nacionalista? Bueno, ha dicho un popurrí de cosas, pero eso va en el personaje. Ya. Es verdad que hay que coger lo bueno, ¿no? Si de vez en cuando hay algo. Exacto. Yo me he ceñido a la parte positiva. Oye, pues muchísimas gracias a todos, buenas noches y nada, ha sido un placer. Nos vemos un próximo miércoles a las 10:30. Gracias a todos, sobre todo a los que estabais invitados, a Abel, que ayuda un montón a organizar, y a los que habéis hecho el esfuerzo, Juanjo, Perpe, Juliana y bueno, los que habéis entrado, Toño, el cuñado. Buenas noches, muchas gracias, y Piero. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Buenas noches.